Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas tazas de café has tomado esta semana? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Una cada mañana antes de empezar a trabajar? Ahora imagina que mañana despiertas y el café simplemente no existe. No hay espresso, no hay cappuccino, no hay café de origen. No existen las cafeterías donde la gente trabaja, estudia o conversa durante horas. Parece difícil de imaginar, ¿verdad? Y sin embargo, hubo un tiempo en el que nadie en el planeta había probado una sola taza de café. Porque toda historia comenzó con un pequeño arbusto creciendo en silencio en los bosques de África. Cuando pensamos en café es normal que vengan a nuestra mente países como Brasil o Colombia. Pero el verdadero hogar del café está mucho más al este, en las montañas de Etiopía. Allí, entre bosques húmedos y una enorme diversidad de plantas y animales, crecía de forma silvestre una especie que hoy conocemos como Coffea arábica. Su nombre no hace referencia a su lugar de nacimiento, sino al lugar desde donde siglos después se dio a conocer al resto del mundo. Pero esa parte de la historia la conoceremos más adelante. Durante miles de años aquel arbusto fue simplemente una planta más del bosque. Sus frutos eran pequeñas cerezas rojas, bonitas, llamativas, pero nadie sospechaba que aquellas semillas cambiarían la historia de la humanidad. Y como ocurre con muchos grandes descubrimientos, la historia comienza con una leyenda. Quizás alguna vez hayan escuchado hablar de Kaldi. Según la tradición, era un joven pastor etíope que un día notó un comportamiento muy extraño en sus cabras. Después de comer los frutos de un arbusto desconocido, los animales comenzaron a correr de un lado para otro, brincando con una energía poco habitual. En lugar de descansar al caer la tarde, seguían completamente despiertos. Kaldi sintió curiosidad. Observó la planta, recogió algunos de los frutos y decidió llevarlos a un monasterio cercano. Pensó que aquellos hombres dedicados al estudio y a la oración quizás podrían entender qué estaba ocurriendo. La leyenda continúa diciendo que los monjes no quedaron muy impresionados. De hecho, todo lo contrario. El superior del monasterio consideró que aquellos frutos podrían ser peligrosos o incluso una distracción para la vida espiritual. Así que tomó una decisión bastante drástica y los arrojó al fuego. Y entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de desaparecer entre las llamas, las semillas comenzaron a desprender un aroma extraordinario. Los monjes se acercaron intrigados, sacaron los granos de las brasas, los molieron, los mezclaron con agua caliente y según la leyenda, así nació la primera taza de café. ¿Ocurrió realmente de esa manera? Lo más probable es que no. No existen documentos de la época que confirmen la existencia de Kaldi, y esta historia comenzó a circular varios siglos después de los hechos que supuestamente relata. Pero eso no significa que debamos ignorarla. Las leyendas no siempre nos cuentan exactamente cómo ocurrieron las cosas. A veces nos ayudan a entender por qué una cultura considera que algo fue tan importante que merecía ser recordado generación tras generación. Y pocas plantas han inspirado tantas historias como el café. Ahora bien, aquí es donde termina la leyenda y comienza la historia que sí podemos reconstruir gracias a los documentos históricos. Porque descubrir una planta no es lo mismo que domesticarla. Piensen por ejemplo en el maíz. Las especies silvestres existían mucho antes de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Pero fueron aquellas civilizaciones las que lo transformaron, lo seleccionaron y lo convirtieron en uno de los cultivos más importantes del planeta. Con el café ocurrió algo muy parecido. Etiopía fue su hogar, pero todavía faltaba alguien que aprendiera a cultivarlo, seleccionarlo, prepararlo y convertirlo en una bebida. Y ese mérito pertenece a una civilización que rara vez recibe el reconocimiento que merece. Los habitantes de Yemen. Ellos fueron quienes transformaron un arbusto silvestre en un cultivo, quienes perfeccionaron su preparación, quienes construyeron los primeros sistemas de producción y quienes sin saberlo comenzaron el viaje de una planta que terminaría conquistando todos los continentes. Si Etiopía fue la cuna del café, Yemen fue el lugar donde el café aprendió a caminar. Y precisamente hacia allí es donde nos dirigimos ahora. Solo tendremos que cruzar un estrecho brazo de mar,
al otro lado nos espera una nueva cultura, nuevas costumbres y el verdadero nacimiento de una de las bebidas más influyentes de la historia. Hay un dicho que dice que algunas personas nacen en un lugar, pero encuentran su verdadero hogar en otro. Con el café ocurrió exactamente eso. Había nacido en los bosques de Etiopía, pero fue el otro lado del Mar Rojo donde encontró el lugar que cambiaría su destino para siempre. Ese lugar era Yemen. Si alguna vez observas un mapa, descubrirás algo curioso. Entre Etiopía y Yemen apenas hay unas decenas de kilómetros de mar. Hoy cruzar esa distancia toma apenas unas horas, pero hace más de 1000 años ese pequeño tramo de agua conectaba dos mundos completamente distintos. Por allí viajaban comerciantes, peregrinos, especias, incienso, seda, y en algún momento también viajaron unas pequeñas semillas de café. Nadie sabe exactamente quién las llevó ni en qué barco cruzaron, pero sí sabemos lo que ocurrió cuando llegaron. Los agricultores yemeníes comenzaron a hacer algo que nadie había hecho antes: sembrarlas, cuidarlas, observarlas y aprender de ellas. Con el paso del tiempo descubrieron qué plantas producían mejores frutos, cuáles soportaban mejor la sequía, cuáles ofrecían un sabor más agradable. Estaban haciendo selección de plantas, muchos siglos antes de que existiera la genética moderna. Y aquí quiero detenerme un momento, porque solemos utilizar una palabra muy importante en agricultura: domesticación. Domesticar una planta no significa simplemente sembrarla, significa entenderla, adaptarla a las necesidades humanas, aprender cuándo florece, cuándo produce, cómo conservar sus semillas, cómo obtener mejores cosechas. Eso fue exactamente lo que hicieron los agricultores de Yemen con el café. Y por eso, cuando hoy disfrutamos una taza, también estamos disfrutando el conocimiento acumulado por generaciones de agricultores yemeníes. Pero todavía faltaba resolver una pregunta: ¿qué hacer con aquellas semillas? Porque una cosa era cultivarlas y otra muy distinta convertirlas en una bebida. No conocemos el nombre de la primera persona que decidió tostar café, ni quién descubrió que moler aquellos granos y mezclarlos con agua caliente produciría un aroma tan particular. Lo que sí sabemos es que entre los siglos XV y XVI, los habitantes de Yemen ya preparaban una bebida muy parecida a lo que hoy conocemos. Y el café dejó de ser simplemente una planta, se convirtió en una experiencia. Quienes ayudaron a popularizar esa bebida fueron los sufíes, una corriente mística del Islam, dedicada a horas de oración, estudio y la meditación. Y descubrieron que una taza de café les ayudaba a mantenerse despiertos durante largas vigilias nocturnas. Es curioso pensar que una bebida que hoy asociamos con las reuniones de trabajo o con mañanas antes de salir de casa, primero fue una compañera de la vida espiritual. Con el tiempo el café salió de los monasterios y comenzó a recorrer las ciudades. Los comerciantes lo adoptaron rápidamente y no era difícil entender por qué. Era una bebida agradable, no embriagaba, invitaba a conversar y cada vez más personas querían probarla. Hubo una ciudad que se convirtió en el corazón de toda esa historia: Moca. ¿Le suena ese nombre? Probablemente sí. Hoy pensamos en un café moca con chocolate, pero antes de convertirse en una receta, Moca era un puerto. Y no cualquier puerto, era la puerta de salida del café hacia el resto del mundo. Durante siglos, prácticamente todo el café que llegaba a Egipto, Persia o al Imperio Otomano había pasado antes por sus muelles. Es difícil exagerar su importancia. Si el café hubiera tenido un aeropuerto internacional, habría estado en Moca. Claro que los comerciantes yemeníes entendieron rápidamente el valor de lo que tenían, y aquí demostraron ser extraordinariamente inteligentes. Sabían que cualquiera podría comprar café, pero no querían que cualquiera pudiera cultivarlo. Así que comenzaron a exportar únicamente granos incapaces de germinar. Muchos eran escaldados o tostados antes de salir del puerto. De esta manera protegían su mayor riqueza. Era en cierto modo una estrategia de propiedad intelectual, 5 siglos antes de que existieran las patentes modernas. Y funcionó. Durante generaciones nadie logró establecer plantaciones fuera de Arabia. El café seguía siendo un tesoro cuidadosamente protegido, pero la historia nos enseña que los grandes monopolios rara vez duran para siempre.
siempre aparece alguien con suficiente curiosidad o suficiente ambición para intentar romperlos. Y en este caso, quien cambiaría el rumbo de la historia no sería un agricultor, sería un imperio. Uno que se extendía desde las puertas de Europa hasta el norte de África, un imperio que transformaría la forma de beber el café y también la forma de conversar. Ahora quiero invitarlos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Cierren los ojos por un momento. Imaginen que estamos en el año 1555. No estamos en París, ni en Londres, ni en Roma. Estamos en Constantinopla, la capital del Imperio Otomano, la ciudad que hoy conocemos como Estambul. Y vamos caminando por una calle llena de comerciantes, artesanos y viajeros que hablan idiomas de todas las partes del mundo. Y de repente perciben un aroma intenso, desconocido. Siguen el olor, empujan una puerta de madera y acaban de entrar en una de las primeras cafeterías de la historia. No se parecían a las cafeterías modernas. Aquí no había música ambiental, ni computadores, ni personas trabajando con conexión Wi-Fi. Había algo mucho más interesante. Conversaciones, muchas conversaciones. En una mesa unos comerciantes discutían los precios de las especias, en otra un poeta leía sus versos. Más allá, varios viajeros intercambiaban noticias llegadas desde Persia, Egipto o Venecia. Y en el centro de todo, una pequeña taza de café. Aquellos lugares recibían un nombre muy especial, Kahvehane, literalmente la casa del café. Pero en realidad eran mucho más que eso. Eran el punto de encuentro de la ciudad. Allí se cerraban negocios, se discutía de política, se escuchaban historias, se jugaba ajedrez, se recitaba poesía y, por supuesto, se bebía café. Es curioso, hoy solemos pensar en el café como una bebida que nos ayuda a empezar el día. Para los otomanos era mucho más que eso. Era una excusa para reunirse y quizás esa sea una de las razones por las que el café conquistó el mundo. No obligaba a las personas a dejar de conversar, al contrario, las invitaba a quedarse un rato más. Y aquí ocurrió algo que demuestra hasta qué punto una bebida puede influir en la sociedad. Las cafeterías comenzaron a hacerse tan populares que algunos gobernantes empezaron a preocuparse. ¿Por qué? Porque donde la gente conversa también intercambia ideas, y donde circulan ideas a veces aparecen críticas al poder. Algunos sultanes llegaron a ver las cafeterías con desconfianza. En diferentes momentos hubo intentos de restringirlas e incluso de cerrarlas. Las razones variaban: el temor a las reuniones políticas, el miedo a la difusión de rumores o simplemente el deseo de controlar los espacios donde la gente se congregaba. No siempre funcionó, porque el café ya formaba parte de la vida cotidiana, y cuando una costumbre se instala en una sociedad, es muy difícil de hacerla desaparecer. Hay una frase que resume muy bien lo que estaba ocurriendo. Los historiadores suelen decir que las cafeterías fueron los salones de conversación del mundo otomano. No eran universidades, pero allí se aprendía, no eran parlamentos, pero allí se debatía, no eran periódicos, pero allí circulaban las noticias, todo alrededor de una taza de café. Y mientras el café transformaba la vida de Constantinopla, el Imperio Otomano seguía expandiéndose. Sus comerciantes viajaban constantemente, sus ejércitos recorrían miles de kilómetros y junto con ellos viajaban también los sacos de café. Así fue como la bebida llegó hasta los Balcanes, a Hungría, y finalmente a las puertas de una ciudad que marcaría un antes y después en esta historia, Viena. En 1683 ocurrió uno de los episodios más famosos de la historia europea. El ejército otomano sitió Viena durante semanas. La ciudad resistió y finalmente las tropas otomanas emprendieron la retirada. Lo hicieron con tanta prisa que dejaron atrás cañones, tiendas de campaña y cientos de sacos llenos de unos extraños granos oscuros. Los soldados austriacos los encontraron. Al principio no sabían qué hacer con ellos. Algunos pensaron que eran alimento para camellos, otros creyeron que carecían de valor. Incluso existe el relato de que estuvieron a punto de quemarlos, hasta que apareció un hombre que los reconoció. Aquí me perdonan la pronunciación, se llamaba Jerzy František Kulczyk,
un comerciante e intérprete de origen polaco que había vivido en territorio otomano y conocía perfectamente aquella bebida. La tradición cuenta que pidió quedarse con los sacos abandonados y comenzó a preparar café para los habitantes de Viena. También se le atribuye la apertura de una de las primeras cafeterías de la ciudad y la costumbre de suavizar café con leche y miel para adaptarlo al gusto local. Ahora bien, aquí vale la pena hacer una precisión. Algunos historiadores consideran que esa historia mezcla hechos reales con elementos legendarios y que otras personas también desempeñaron un papel importante en la llegada del café a Viena. Pero más allá de los detalles, hay algo que nadie discute. Después del sitio de Viena, el café dejó de ser una bebida del mundo islámico, comenzó a convertirse en una bebida europea y ese cambio lo transformó todo. Sin embargo, el café todavía tenía que superar un último obstáculo antes de conquistar Europa. No era un problema de sabor ni de precio, era un problema religioso. Después de todo, el café llegaba desde el mundo islámico, y algunos líderes cristianos comenzaron a mirarlo con desconfianza. Hubo quienes aseguraron que aquella bebida oscura era una costumbre de los musulmanes y que los cristianos debían mantenerse alejados de ella. Incluso empezó a circular un apodo bastante llamativo, la bebida del diablo. Hoy puede parecernos exagerado, pero imagina por un momento la situación. Europa estaba conociendo aquel líquido negro, amargo y completamente diferente de cualquier otra bebida. Era lógico que despertara dudas. Y según cuenta la tradición muy conocida, la discusión llegó hasta el Papa Clemente VIII. Algunos religiosos le habrían pedido que prohibiera el café por considerarlo una bebida pagana. El Papa, antes de tomar cualquier decisión, pidió una taza. La probó, guardó silencio unos segundos y entonces, según la leyenda, sonrió. Se dice que respondió con una frase que pasó a la historia, y la cito textualmente. Esta bebida del diablo es tan deliciosa que sería una lástima dejarla únicamente en manos de los infieles. ¿Pronunció realmente estas palabras? Probablemente nunca lo sabremos. Los historiadores no han encontrado pruebas que confirmen la anécdota, pero la historia refleja muy bien algo que sí ocurrió. El café dejó de verse como una bebida extranjera y comenzó a formar parte de la vida cotidiana de Europa. A partir de ese momento, las cafeterías empezaron a multiplicarse y con ellas también crecieron las conversaciones, las ideas y los encuentros que cambiarían para siempre la historia del continente. Cuando el café cruzó las puertas de Europa, ya no era una curiosidad oriental, era una bebida con personalidad propia. Y como suele ocurrir con las buenas ideas, comenzó a viajar muy rápido. En pocas décadas aparecieron cafeterías en Venecia, después en Londres, en París, en Viena, en Ámsterdam y más tarde prácticamente en todas las grandes ciudades europeas. Pero había algo que hacía diferente a estos lugares. Imagina por un momento una cafetería londinense hacia el año de 1700. No hay música, no hay televisores, ni siquiera periódicos para todos. Solo mesas de madera, una chimenea, tazas humeantes y mucha conversación. En una mesa hay un comerciante hablando sobre barcos que acaban de llegar desde Asia. En otra un médico explica un descubrimiento. Más allá un escritor lee un texto que acaba de terminar y en una esquina un joven escucha atentamente. No conoce a nadie, pero por el precio de una taza de café puede pasar toda la tarde aprendiendo. Por eso las cafeterías recibieron un apodo muy curioso. Las llamaban las universidades del centavo o las universidades de penique. Porque con un centavo podías comprar una taza de café y escuchar conversaciones que en otro lugar solo estaban al alcance de la nobleza o de las universidades. En cierto modo, el café democratizó las conversaciones. Y aquí aparece algo fascinante. Muchas instituciones importantes nacieron literalmente alrededor de un café. Por ejemplo, en Londres existía una cafetería llamada Lloyd Coffee House, frecuentada por comerciantes y capitanes de barcos. Allí comenzaron a reunirse personas interesadas en compartir los riesgos del comercio marítimo. Con el tiempo, aquellas conversaciones dieron origen a una de las compañías de seguros más famosas del mundo, Lloyd's de Londres. Todo empezó en una cafetería. Y no fue el único caso. En otra cafetería se discutían asuntos científicos, en otra se reunían impresores, en otra comerciantes.
Cada una terminaba especializándose casi sin proponérselo. Era como si cada cafetería desarrollara su propia personalidad. Hay historiadores que dicen que las cafeterías fueron el Internet del siglo XVIII, y aunque la comparación tiene sus límites, me parece bastante acertada, porque la gente iba allí a enterarse de las noticias, a intercambiar información, a conocer personas, a debatir, a hacer contactos. Exactamente igual que hoy ocurre en muchos espacios digitales, solo que en lugar de una pantalla había una taza de café. Ahora bien, ¿significa eso que el café creó la revolución científica o la ilustración? No, pues eso sería exagerar un poco, ¿no? Las grandes transformaciones históricas nunca tienen una sola causa, pero si podemos decir algo con bastante seguridad, cuando científicos, filósofos, comerciantes y escritores comenzaron a reunirse para intercambiar ideas, el café casi siempre estaba sobre la mesa, y eso ya es una historia extraordinaria. Piensa en personajes como Voltaire. Dicen que podía beber decenas de tazas de café al día mientras escribía. Las cifras cambian según la fuente, probablemente estén exageradas, pero nadie duda que era un apasionado del café. O Johann Sebastian Bach. Sí, el compositor alemán. Le gustaba tanto esta bebida que incluso escribió una obra conocida como La Cantata del Café, una divertida pieza musical que cuenta la historia de un joven incapaz de renunciar a su taza diaria. Imagina eso, una bebida tan popular que terminó inspirando música. Y mientras Europa discutía filosofía, ciencia, comercio y arte, al otro lado del mundo alguien observaba todo con mucho interés, porque el café seguía teniendo un problema, todos querían beberlo. Pero muy pocos podían cultivarlo, y cuando un producto es tan valioso, siempre parece alguien dispuesto a romper el monopolio. Aquí comienza otra aventura, una historia de jardines botánicos, de expediciones, de semillas escondidas, y uno de los robos botánicos más famosos de todos los tiempos, porque el café estaba a punto de abandonar definitivamente Arabia. Ahora pensemos por un momento en algo curioso. Hoy, si quieres sembrar café, puedes comprar semillas o plantas en un vivero especializado. Existen bancos de germoplasma, centros de investigación, normas fitosanitarias, incluso programas de mejoramiento genético que comparten materiales entre países. Pero hace 400 años eso era impensable. En aquella época conseguir una planta de café era casi tan difícil como conseguir un mapa del tesoro. Yemen llevaba siglos controlando el comercio. Los europeos podían comprar café, podían beberlo, podían enamorarse de su aroma, pero había algo que no podían hacer: cultivarlo. Y eso empezaba a ser un problema, porque el consumo no dejaba de crecer. Las cafeterías estaban llenas, cada año hacían falta más sacos y depender de un único proveedor nunca ha sido una situación cómoda para ningún imperio. Así que Holanda decidió intentarlo. Y no era un país cualquiera. En los siglos XVII y XVIII, la República de los Países Bajos era una de las grandes potencias comerciales del planeta. Sus barcos cruzaban océanos, fundaban colonias, transportaban especias, porcelanas, seda y también conocimiento. Los holandeses comprendieron muy pronto que el verdadero negocio no estaba solo en vender café, estaba en producirlo. No conocemos todos los detalles de cómo obtuvieron las primeras plantas vivas. Las fuentes históricas cuentan versiones diferentes. Lo que sí sabemos es que a finales del siglo XVII lograron establecer cafetos en sus colonias de Java, en la actual Indonesia. Y aquello fue un éxito. Las plantas crecieron y produjeron frutos, y por primera vez en la historia el café ya no dependía exclusivamente de Yemen. El monopolio comenzaba a romperse. Aquí hay un detalle que suele pasar desapercibido. Durante siglos, cuando alguien en Europa pedía una taza de café, casi siempre bebía un café de Yemen. A partir de ese momento también podía estar bebiendo un café de Asia, y eso cambió completamente las reglas del comercio. El éxito de los holandeses despertó el interés de las potencias. Francia quiso sus propias plantas, Portugal también, España observaba con atención, todos comprendieron que el café sería uno de los grandes cultivos comerciales del futuro, y aquí entran en escena unos lugares fascinantes, los jardines botánicos. Hoy solemos visitar un jardín botánico para conocer plantas. Hace 300 años cumplían otra función. Eran verdaderos laboratorios del imperio.
Allí se estudiaban especies llegadas de todos los continentes, se probaba si podían adaptarse a nuevos climas y en muchos casos desde esos jardines comenzaban viajes que cambiarían economías enteras. Uno de ellos fue el Jardín Botánico de Ámsterdam, donde el café encontró un nuevo hogar lejos de Arabia, y desde allí siguió viajando. Uno de esos destinos fue París. En 1714 el alcalde de Ámsterdam regaló un cafeto al rey Luis XIV de Francia. La planta fue instalada en el Jardín des Plantes, el Jardín Botánico Real. Puede parecer un simple gesto diplomático, pero aquella planta era muchísimo más que un regalo, era una apuesta por el futuro. Y entonces apareció un personaje extraordinario, un oficial de la marina francesa llamado Gabriel de Clio. Convenció a las autoridades para llevar un pequeño cafeto desde París hasta la isla de Martinica, en el Caribe. El viaje no fue sencillo, hubo tormentas, intentos de sabotaje, escasez de agua. La tradición cuenta que en los momentos más difíciles de Clio compartía parte de su propia ración de agua con la planta para mantenerla viva. No sabemos cuánto hay de leyenda y cuánto hay de realidad, pero el hecho histórico es incuestionable. El cafeto llegó y prosperó. A veces olvidamos cómo funciona la agricultura. Una sola planta puede parecer insignificante, pero si produce semillas, cada una de ellas dará origen a nuevos árboles. Y esos árboles producirían muchas más semillas. En pocas décadas, aquel pequeño cafeto enviado a Martinica dio origen a millones de descendientes distribuidos por las islas del Caribe y buena parte de América tropical. Es uno de los ejemplos más sorprendentes del efecto multiplicador de un cultivo. Y mientras Francia celebraba el éxito de Martinica, otro país seguía observando con atención: Portugal. Porque al otro lado del Atlántico poseía un territorio inmenso, con suelos fértiles, climas variados y millones de hectáreas disponibles. Ese territorio se llamaba Brasil. Y la siguiente gran etapa del viaje del café estaba a punto de comenzar. Hasta ahora el café había viajado desde Etiopía hasta Yemen, de Yemen al Imperio Otomano, del Imperio Otomano a Europa, de Europa al Caribe, pero el siguiente salto sería diferente. No cambiaría únicamente el mapa del café, cambiaría el mapa económico del mundo, porque ningún país produciría tanto café como Brasil. Existe una historia muy famosa sobre cómo llegaron las primeras semillas de café al país. Su protagonista fue un militar portugués llamado Francisco de Melo Paleta. En 1727 fue enviado a la Guayana Francesa para resolver un conflicto fronterizo. Esa era al menos su misión oficial. Pero había otra tarea igual de importante: conseguir plantas de café. Los franceses protegían cuidadosamente sus cafetos y no tenían intención de compartirlos. Sin embargo, la tradición cuenta que la esposa del gobernador francés simpatizó con Paleta y antes de despedirse le regaló un ramo de flores. Entre aquellas flores viajaban escondidas semillas y esquejes de café. ¿Fue exactamente así? No lo sabemos con absoluta certeza. Como ocurre con muchas historias del café, la realidad y la leyenda se entremezclan, pero el resultado sí está bien documentado. Brasil obtuvo sus primeras plantas y a partir de ese momento todo cambió. El café encontró en Brasil unas condiciones extraordinarias. Amplias zonas con temperaturas favorables, lluvias bien distribuidas, suelos profundos y enormes extensiones disponibles para el cultivo. En pocas décadas comenzaron a aparecer grandes haciendas cafeteras. La producción crecía año tras año y el café dejó de ser un lujo reservado para unos pocos. Se convirtió en un producto de consumo mundial. Durante el siglo XIX, Brasil produjo tanto café que llegó a presentar la mayor parte de la oferta mundial. Su economía empezó a girar alrededor de este cultivo. Se construyeron caminos, ferrocarriles, puertos, ciudades enteras crecieron impulsadas por el comercio cafetero. Es difícil encontrar otro cultivo que haya moldeado de una forma tan profunda el desarrollo económico de un país. Pero mientras Brasil se consolidaba como el gigante del café, más al norte ocurría una historia muy diferente. No se trataba de enormes plantaciones ni de grandes haciendas, sino de pequeñas fincas enclavadas entre montañas. Allí el café encontró una forma de crecer y también otra forma de transformar la sociedad. Estamos hablando de Colombia. Aquí aparece una historia que me gusta especialmente, porque mezcla historia, agricultura y tradición popular.
Seguramente has escuchado que fueron los jesuitas quienes introdujeron el café al territorio de la Nueva Granada. Hay documentos que muestran que desde el siglo XVIII el cultivo ya estaba presente en algunas regiones, pero existe una anécdota muy conocida que ayuda a entender cómo empezó a difundirse. Se dice que un sacerdote llamado Francisco Romero, en el actual departamento de Norte de Santander, comenzó a imponer una penitencia muy particular durante las confesiones. En lugar de rezar algunos Padre Nuestros, les pedían a los fieles que sembraran cafetos. No sabemos si esa práctica fue tan extendida como cuenta la tradición, pero la imagen es maravillosa. Imagina salir de una iglesia con el propósito de plantar árboles. Pocas penitencias han dejado una huella tan duradera en un paisaje. Con el tiempo el café comenzó a descender y ascender por las cordilleras colombianas. Encontró montañas templadas, suelos volcánicos, abundante agua y sobre todo miles de familias campesinas que lo adoptaron como su principal cultivo. Esa fue quizá la mayor diferencia frente a Brasil. Mientras allí predominaban las grandes haciendas, en Colombia el café echó raíces en pequeñas propiedades familiares, y eso marcó profundamente nuestra historia rural. Hoy, cuando hablamos de café colombiano, solemos pensar en calidad, en cafés especiales, en aroma, en acidez, en el paisaje cultural cafetero, pero todo eso comenzó con algo mucho más sencillo, una planta que cruzó océanos, y miles de agricultores que aprendieron a conocerla, cuidarla y transmitir ese conocimiento de generación en generación. Y sin embargo, cuando parecía que el café había encontrado por fin su lugar en el mundo, apareció un nuevo desafío. Uno que no distinguía entre Brasil, Colombia, Java o Yemen. Un enemigo diminuto, silencioso y extraordinariamente eficiente. No viajaba en barcos, no necesitaba pasaportes, solo necesitaba una hoja, porque el próximo capítulo de esta historia ya no estará protagonizado por comerciantes ni exploradores. Estará protagonizado por un hongo que puso en jaque la caficultura mundial y cuya llegada cambiaría para siempre la forma en que entendemos la sanidad vegetal.